El doctor Enrique Cruz Guzmán, soy pediatra intensivista. Agradezco el haberme tomado en cuenta y pues voy a platicar algo en relación a las comorbilidades en COVID, tomando como modelo lo que hemos estado haciendo en estos 11 meses que hemos participado pues activamente con un equipo interdisciplinario. A raíz de que surge la pandemia, surgen también muchas iniciativas locales y muchas iniciativas globales que han permitido que pues sociedades médicas, áreas de lo que sería el comercio, como es la iniciativa privada en la cuestión farmacéutica, hagan este tipo de esfuerzo para llevar una educación médica continua. Esto nos permite que pues nosotros de alguna manera también se sienta la necesidad de hacer un grupo integrado y pues tomando como iniciativa también lo que los principales medios de comunicación han hecho, así como también los medios de difusión a nivel didáctico se han mantenido. En este caso, pues hay una iniciativa global en donde han puesto la mayoría de las revistas que antes eran pues de pago, hoy las han manejado a través de pues el hecho de que nosotros podemos ver revistas de renombre médico como Cell, como Nature, como Lancet, y bueno, esto nos permite estar actualizados porque tenemos una observación muy importante. Permítanme tantito. Por otro lado, es muy importante tratar de desarrollar iniciativas globales. Como parte de lo que yo desarrollo en lo que es el Comité de Tecnología de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva, hicimos un proyecto en donde estábamos manejando la telemedicina como una situación de educación a distancia. En esta fase nosotros queríamos implementar un consultorio inteligente, así como una unidad de cuidados intensivas inteligente. Este proyecto salió en 2018, en donde nosotros evaluábamos todo lo que es las variantes de un paciente, teníamos interacción con médicos en la prueba piloto, interacción con médicos de varias latitudes, de Latinoamérica, de Estados Unidos y algunos de Europa, sobre todo para discutir algunos casos. Había una área en donde era una aula virtual, en donde podíamos pues intercambiar imágenes de radiografías, de tomografías, de estudios especializados como ultrasonidos, ecocardiogramas, y pues tener una interacción dinámica. A nivel del consultorio se trataba de llegar a un concepto en donde pudiéramos tener todo a la mano, en donde pudiéramos hacer una consulta virtual. Y bueno, este proyecto piloto permitió que nosotros pudiéramos desarrollar ya en forma un poquito más portátil una app que nos permite a su vez permitir la accesibilidad y la portabilidad de todo lo que serían expedientes, casos clínicos, etc. A partir de esto, esta prueba piloto, pues una vez que surge la pandemia hace 11 meses, pues automáticamente nosotros pues quisimos implementar esto y lo que hicimos fue organizar un equipo multidisciplinario para pues empezar a trabajar en los pacientes COVID. Porque yo como pediatra pues empecé a manejar pacientes con COVID, porque pues sabemos que de 0 a 19 años la posibilidad de que desarrollen COVID grave pues es muy escasa. Sin embargo, se pueden presentar síndromes que puedan estar provocando una alteración muy importante. Sin embargo, no es lo común. Entonces nos dimos a la tarea a través de esta plataforma de organizar un equipo multidisciplinario que consistía en medicina interna, medicina intensiva, nutrición. Hicimos relación con laboratorios para pruebas rápidas, para pruebas de PCR,
Trabajamos de la mano con el equipo de terapia respiratoria, de cardio, enfermería y pues mensajería, porque es muy importante para pues las cuestiones de medicamentos, etcétera. Sobre todo porque sabemos que el COVID tiene un comportamiento multisistémico, provoca una serie de alteraciones multisistémicas que pueden deteriorar a la vida de los pacientes. En esta situación, pues lo más importante de toda la sintomatología que presentan los pacientes son 3 puntos cardinales, o sea, la fiebre, que es un indicador de que hay un proceso inflamatorio y que en esta situación puede ser un proceso inflamatorio leve, moderado o severo o entrar a una fase que nosotros conocemos como maligna. La fiebre nos indica si el proceso lleva a una actividad de mayor intensidad o si hay un proceso infeccioso agregado, conociendo que normalmente los gérmenes que afectan una vez que ya el COVID entra en el organismo de una persona susceptible que tiene una predisposición genética y que tiene factores de riesgo, pueden entrar a la escena bacterias a hacer una especie de sumatoria para generar una mayor alteración en el paciente, como podría ser el estreptococo, el estafilococo, pues gérmenes que son agresivos, o gérmenes intestinales como la Escherichia coli o la Klebsiella, que deterioran el estado clínico del paciente. El otro es la tos. La tos como una fase irritativa de que algo está pasando en las vías respiratorias. En las vías respiratorias, principalmente las vías respiratorias bajas, donde está el pulmón, donde está el tejido alveolar, donde está la zona donde se hace el intercambio de gases, en donde normalmente puede existir un acúmulo de líquido y empieza una tos irritativa. No es una tos bronquial, sino es una tos de congestión pulmonar en donde hay un acúmulo de líquido, que es un líquido pesado, que tiene proteínas, que tiene células, que tiene fibrina, pero que también nos está hablando de que hay un proceso inflamatorio expandible y que está llenando la fase pulmonar para que se interrumpa la entrada del oxígeno y pueda seguir con el proceso circulatorio a nivel de los vasos sanguíneos. Y otro de los puntos importantes es la disnea. La disnea, la sed de aire, el hecho de que la persona sienta que se está quedando sin poder oxigenarse y que se manifiesta a través de un cansancio, de un latido de corazón más intenso, de un decaimiento, de una manifestación intensa de deterioro en su estado clínico. Todas las demás sintomatologías las vemos, las presentan, pero quizás estas 3 entidades, estos 3 signos cardinales, estos 3 síntomas sean los más importantes. ¿Qué hacemos a distancia cuando ya instalamos, por ejemplo, la exploración? Hay pacientes que nos hablan de zonas diversas, nos están hablando de Guadalajara, nos están hablando de Guanajuato, de incluso la zona conurbada. Entonces, muchas veces ya no se pueden desplazar, muchas veces han tenido ya manejos múltiples por varios doctores. Entonces, tenemos que tomar como referencia algunas estrategias para ver cómo los podemos explorar a distancia antes de poderle mandar a algún doctor que lo pueda examinar, que lo pueda revisar, que pueda ver qué tanto deterioro tiene, qué tantos órganos están afectados. Una manera práctica es ver cómo está la elasticidad pulmonar con pruebas sencillas, un vasito de agua para que burbujee, para que trate de sacar el agüita. Esto nos habla de una cosa que nosotros conocemos como complianza, elasticidad, capacidad pulmonar, un nivel de glucosa a través de la toma del glucómetro, su presión arterial para ver si el sistema cardiovascular no está sintiendo los efectos del COVID y ver cómo está esa capacidad pulmonar también en relación a la oximetría de pulso. El oxímetro de pulso ha sido un elemento fundamental para podernos dar cuenta de qué gravedad tiene el paciente. Habitualmente, si nosotros tenemos oximetrías por debajo de 90, con frecuencias cardíacas que oscilen entre 100, 110, quiere decir que la reserva cardíaca, la reserva de adrenalina,
la reserva vascular todavía está, digamos, en un rango en donde podemos intervenir adecuadamente. Una vez colocándole el oxígeno, las variantes se empiezan a modificar, pero estos elementos nos sirven para hacer un diagnóstico a distancia. Tanto hombres como mujeres están afectados. Hay antecedentes de que es más frecuente en el hombre, que hay una relación en el cromosoma X del hombre, pero hemos tenido casos en donde hay una genética predisponente. Esta paciente tuvo un COVID severo, no quiso ir al hospital, se manejó en su domicilio, se le colocó una cánula de alto flujo, se le empezó a manejar oxígenos a volúmenes altos al inicio y posteriormente se estabilizó. Una vez que nosotros le pusimos el oxígeno, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso se modificaba. Pero tuvimos que utilizar un arsenal médico por el hecho de que teníamos que disminuir el proceso inflamatorio maligno que en ella ya se había generado. Y se tenía que poner medicamentos que disminuyeran el proceso inflamatorio, pero además que impidieran la replicación viral y que modularan la respuesta inmunológica. Se tenía que proteger para que no se expandiera el proceso bacteriano que se sumara al proceso viral que provocaba el coronavirus. Las preexistencias o las comorbilidades son sumamente importantes en relación a que un paciente diabético, hipertenso, con el colesterol alto, que tiene un estado de hiperosmolaridad, que está haciendo una cetoacidosis diabética, en donde se tiene que actuar de manera rápida. Ahí lo que ayuda mucho es que este paciente que estaba a distancia, es de Celaya, este paciente pues tenía un familiar médico y nosotros trabajamos con sus manos, con sus manos, con sus ojos, con su conocimiento de la doctora general, para instalarle una venoclisis, para ponerle su cánula de oxígeno, para empezar la sustitución de líquidos, para empezar a manejar la infusión de insulina y empezar a manejar ya la cuestión de que el paciente pudiera tener una respuesta adecuada. Son habitualmente 4 o 5 días en donde la tormenta de inflamación, nosotros le decimos tormenta de citoquinas, pero a veces les explicamos a los pacientes que es una tormenta de inflamación. La tormenta de inflamación pues generalmente dura unos 4 días que son brutales para el paciente. Es un desgaste físico, es un desgaste pues emocional, es un desgaste metabólico, es una pérdida intensa de proteínas, no tienen hambre, no pueden succionar, no les sabe los alimentos. Entonces nos enfrentamos a una situación que debería de estar en el hospital. Sin embargo, pues los pacientes toman una decisión y dicen, bueno, pues nos puede atender aquí, pero ya corriendo un riesgo para todo el equipo. ¿Qué hace tan letal a este virus? Es una confección molecular, es un RNA de una sola cadena cuaternaria que hace una situación que uno dice, bueno, ¿y cómo fue que este virus ha ingresado? Tiene una similitud con el SARS-CoV-1 en un 75% y con el MERS más o menos con un 72%. Pero tiene una característica que tiene todo el sistema de ensamblaje, toda su arquitectura molecular establecida para tener 2 letalidades muy importantes en su proteína NSP1, en donde genera toda la alteración en la inmunidad innata. O sea, distrae al sistema inmunológico para que se pueda ingresar y posteriormente libera toda la cantidad de citoquinas para que pueda expandir. La cantidad de citoquinas, la cantidad de inflamación y la cantidad de programación de la muerte celular para que se mueran muchas especies de células, no solo del tejido bronquial, no solo de tejido alveolar, sino también de la zona vascular, en la parte de lo que tapiza las arterias, que nosotros lo conocemos como endotelio. Hay 8 mecanismos biológicos de daño del SARS-CoV que son muy llamativos
y que en determinado momento nos llama la atención porque tal diseño de la naturaleza, pues sí, es una cuestión muy, muy llamativa. En relación a la actividad citopática, quiere decir que puede destruir células, que tiene el mecanismo para destruirlas, activando una actividad que se llama pirocitosis y que habitualmente activa lo que nosotros conocemos como sería la apoptosis celular programada, o sea, provoca que ciertas células se autodestruya la célula y a su vez provoca la reacción inflamatoria expandible. Una actividad que embona un receptor que nosotros conocemos como el receptor AC2 y que habitualmente se puede embonar a lo que serían las espinas del coronavirus. La detonación de una hiperinflamación que tiene que ver mucho con la situación de inflamación maligna o inflamación relacionada a la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas no es un efecto que se dé en un momento, sino que es un evento generalizado. Hay 40 tipos de células que están teniendo este tipo de receptor y que están captando a los virus y que a su vez están provocando la liberación en pulsaciones de citoquinas para que aparezca todos los procesos que no solamente se estancan en el pulmón, sino puede ser en el corazón, puede ser en el endotelio, puede ser en el riñón, puede ser en el cerebro. Una activación de elastasa de neutrófilos. Los neutrófilos se van y se depositan como parte de entrada en la vía respiratoria. Y es ahí donde empiezan a provocar todos los procesos inflamatorios. Es ahí donde empiezan a llenar de agua, un agua pues pesada como si fuera un líquido proteico y que empiezan a inflamar la zona pulmonar. Una activación de vasodilatación, o sea, provoca vasodilatación por la activación de lo que sería la bradicinina al activar ciertas células que producen esta sustancia, pero también como una fase de inhibición en la respuesta de unas sustancias que nosotros le decimos angiotensina 1, 1,7 y angiotensina 1, 1,9, con un predominio de una sustancia que es letal, que tiene un efecto vasoconstrictor, que genera trombos, que genera zonas de isquemia y que también expande el proceso inflamatorio, como es la formación de la angiotensina 2 en niveles altísimos. Podríamos tener hasta 400 veces más el efecto potenciador de la angiotensina 2 como una sustancia dañina dentro del organismo, que a través de esto también podría generar un daño en la capa interna de los vasos de toda la economía, de todo el cuerpo, y que nos puede condicionar la coagulación en varias zonas. Y otra de las cuestiones que es la formación de trampas de neutrófilos a través de lo que sería el ADN y lo que serían las histonas, que genera que los neutrófilos, las células que nos defienden contra las infecciones, se depositen y que dentro de la periferia, o sea, dentro de lo que sería todo el margen de protección de los órganos, exista la posibilidad de que surjan infecciones en cualquier sitio. Y, como lo habíamos comentado, la activación de la muerte celular programada o la apoptosis de las células endoteliales. Cuando se produce esta lesión de las células endoteliales, estamos a un pasito de poder detonar una cosa que nosotros, como intensivistas, le tenemos muchísimo respeto, que es la falla orgánica múltiple. Una falla secuencial en que falla el pulmón, falla el corazón, falla el riñón y fallan otros órganos como el hígado, el páncreas, etc. Esta parte, en relación a lo que sería la entrada del virus, es una situación muy caprichosa. Entra a través del receptor, hay un embonaje como si fuera una llave que entra a una cerradura y en ese momento abre toda la detonación, despierta todo el proceso inflamatorio, despierta todo el circo de lo que sería la tormenta de citoquinas, pero también activa lo que sería la respuesta de angiotensina 2, lo que va a provocar todos los cambios vasculares, nosotros le decimos cambios hemodinámicos, lo que va a provocar toda la falta de oxigenación a distancia y que va sumando el efecto de que no hay intercambio gaseoso dentro de los pulmones porque están llenos de
un material proteico, de que no existe una buena expansión porque no existe una sustancia que nosotros le decimos factor surfactante para que se puedan distender bien los pulmones, que existe la liberación masiva de sustancias, principalmente la interleucina 6, que es una citoquina, que expande aún más el proceso inflamatorio, y aún más sumamos lo que sería en relación a la angiotensina 2, que es un proceso deleterio que normalmente el organismo lo produce en situaciones de estrés o en situaciones de choque, en situaciones de una falla pues muy aguda, pero que en este momento está en una fase sostenida y que puede condicionar isquemia, remodelación, aparte de esto puede condicionar apoptosis y aparte de esto puede provocar más daño. En esta situación también podemos ver cuáles son las personas que pueden llegar a tener las comorbilidades desde el punto de vista molecular. Sabemos que las personas adultas van perdiendo sus niveles de receptores ICA2, que no tienen tantos, lo cual podría traducir al final que tuvieran más niveles de adrenalina, más niveles de angiotensina y debutaran como hipertensas. Una inmunidad cansada, debilitada, que pues habitualmente la vemos muy activa en los primeros años de la vida, por eso los niños están exentos de padecer este tipo de enfermedad tan severa, aunque sí la padecen. Sin embargo, esta inmunidad innata por la falta de nutrición, porque pudieran tener un daño endotelial por la diabetes, por la hipertensión, etc. Un desequilibrio nutricional principalmente relacionado a lo que sería el aporte equilibrado de una cantidad de proteínas que al final sabemos que es la que provoca que tengamos anticuerpos, que se restablezcan los tejidos, que pudiéramos tener el funcionamiento adecuado de toda la escala de células, desde las células que detectan al germen, las células que presentan al germen, las células que destruyen al germen. Entonces, toda esta inmunidad se va debilitando conforme va pasando la edad y si el estado nutricional no es adecuado. Y pues la cuestión del síndrome metabólico, que es un estado hiperinflamatorio que en determinado momento puede ser detonado y que está a un pasito de provocar diabetes o hipertensión. Todas las lesiones que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes o los procesos inflamatorios dañan el endotelio. El endotelio es un órgano bioquímico de mucha importancia que está inmiscuido en muchos procesos, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la artritis, etc. El envejecimiento del sistema inmune, como lo habíamos comentado, que las células T, que las células NK, que las células, no están funcionando adecuadamente. La deficiencia de las vitaminas, se ha hablado mucho acerca de la bondad que tiene la vitamina D, pero en pacientes que están debilitados, envejecidos, que no comen bien, pues este tipo de situaciones es muy, muy, muy característica. Y en el caso del cambio a nivel de la flora que pueda existir en el intestino y a nivel pulmonar, también por los hábitos dietéticos. En resumen, lo que podríamos decir es que hay ciertas características en relación a la edad, a la inmadurez del sistema inmune, a la deficiencia de algunas sustancias como el interferón, la deficiencia de la vitamina D y la deficiencia del zinc, que pues también es un elemento muy importante para que funcione el sistema inmunológico. Todo eso a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor nosotros como personas adultas no nos damos cuenta que nuestra nutrición no es adecuada, que estamos sometidos a estrés, que pues tenemos ya cierta predisposición genética, que comemos demasiada cantidad de sal, que esto nos predispone a que nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona no funcione bien y que esto a su vez pueda condicionar que seamos pacientes predispuestos o personas predispuestas a padecer algún tipo de patología como la diabetes o como la hipertensión. En resumen, hay una lesión que llega a los alvéolos, que es la entrada del virus, y es ahí donde se deposita habitualmente en un rango de tiempo entre 5 y 7 días. Posteriormente a esto es la velocidad de replicación viral, la activación de los neutrófilos que van a dañar la zona pulmonar, esa
mencionada tormenta de citoquinas y que al final va a generar una hipoxia, que es la falta de oxigenación. Si nosotros tenemos como indicadores, todos estos pueden detonar un proceso de falla orgánica múltiple. Si los pusiéramos en orden de importancia, podríamos poner la cuestión de la hipoxia y después la hiperinflamación. Y más tarde la inmunotrombosis, o sea que se tapan los vasos de pequeño calibre que están llegando a los órganos por esta liberación masiva de tormenta de citoquinas. No es lo mismo que, por ejemplo, una persona tenga una carga viral, o sea, una contaminación de un volumen de virus, a una carga excesiva, a lo mejor a través de un beso, a lo mejor a través de un contacto directo, de una persona que es sintomática, o a lo mejor de una de las variantes de COVID que tiene un poco más de letalidad. Esto al final va a ser el círculo vicioso provocando el síndrome de dificultad respiratoria severo, la falla cardíaca, la falla renal y otra vez lesión endotelial, y así se sigue hasta generar la falla secuencial de nuestros órganos. Esto va a generar a su vez el hipermetabolismo. Es como si yo le metiera a un caso, por decir algo, a lo mejor es una explicación muy burda, pero así me lo imagino. Es como si metiera un caso en aceite a una persona durante 4 días y la pusiéramos a una temperatura. Porque hay toda una serie de alteraciones bioquímicas, hemodinámicas, cardiovasculares que están provocando esta alteración y que en sí puede hacer que la sangre tenga más viscosidad, lo que provoca que existan coagulaciones, que haya daño en el endotelio, lo cual provoca que haga más reacción inflamatoria, que haya una resistencia a la insulina y que debutemos como diabéticos, o bien que la diabetes se exprese con mayor intensidad y que exista el daño pulmonar con todas las características y que puede ser el espectro de ser un proceso inflamatorio leve con que nada más le duele la espalda, que le baje un poco el oxígeno, que no pueda subir escaleras, hasta un proceso que requiera la intubación endotraqueal. Lo que tendríamos que ver entonces es que los pacientes adultos masculinos, los femeninos están ciertamente protegidos por los niveles de estrógenos, pero también por cuestiones genéticas, los indicadores metabólicos de inflamación, la cascada de inflamación y envejecimiento de la respuesta inmune, un factor cardíaco que también nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes, en todos los que hemos manejado, y que habitualmente es el detonante. Cuando hay una falla respiratoria y una falla cardíaca, hay más probabilidad de que la falla secuencial se presente y pues lamentablemente la muerte aparezca. La viscosidad aumentada en la sangre, y bueno, la viscosidad es como si nosotros tuviéramos la sangre como si fuera una miel, está corriendo a través de los vasos sanguíneos, pero no corre a la misma forma. Normalmente la sangre tiene una especie de flujo laminar, o sea, hay un avance y después va distendiendo las arterias y va permitiendo que llegue a los órganos para que llegue el oxígeno y lleguen los nutrientes. Aquí tenemos una sangre pesada que tiene glucosa, que tiene colesterol, que tiene triglicéridos, que tiene trombos, que habitualmente esto puede generar que se produzcan lesiones en varios órganos. Pero esa es la parte del envejecimiento. Nosotros en la fase de envejecimiento y por cuestiones genéticas podemos llegar a todo esto. ¿Qué les pasa a los niños? Ellos, aunque tengan una carga viral alta, no manifiestan a veces las infecciones. Pueden ser contagiadores de los abuelitos, de los papás. Nos ha tocado ver papás que han estado pues malísimos, pero pues se han contaminado porque han hecho reuniones y pues a los niños no les pasa nada y posteriormente pues aparece el abuelito, aparece la persona. La respuesta inmune es fuerte en los niños. Hay una mayor cantidad de receptores AC2 y una mayor capacidad por la cantidad de la juventud que tiene todo el interferón necesario para impedir que se replique el virus o para que expanda el virus. Y bueno, habitualmente hemos visto que entre los 12 y los 17 años aparece este proceso, pero en los casos graves, en la edad pediátrica, habitualmente lo vemos como si fuera un síndrome inflamatorio multisistémico o un síndrome hematofagocítico, o bien como un síndrome de Kawasaki.
pero estas entidades, gracias a Dios, no son tan intensas. Más bien lo vemos en los pacientes adultos. Ya para casi terminar, vemos los cambios histológicos, que es un proceso inflamatorio que afecta lo que sería el factor surfactante, que daña el epitelio, que daña la zona bronquial, que daña el músculo, que hay un acúmulo de una cantidad masiva de neutrófilos, de macrófagos, que también hay una respuesta inflamatoria muy severa que puede provocar una fibrosis dentro de los pulmones. La fibrosis es un proceso de envejecimiento que genera una especie de cicatrices dentro de los pulmones. Generalmente los pulmones se van afectando de las zonas periféricas hacia el centro, se van llenando de agua, lo cual en las radiografías nosotros lo vemos como un vidrio despulido, como si fuera un vidrio pues, mal limpiado, que tiene esas características, van haciendo que esas zonas que se ven negras, que es el aire, se vaya llenando de agua. Y hay varios volúmenes, de ahí vienen las clasificaciones radiográficas, de ahí vienen las clasificaciones clínicas, en relación a qué porcentaje en una radiografía podrían llegar a tener esta situación. Y en determinado momento condicionar esta inflamación. Bien. Compañeras, les pedimos que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya vamos a terminar. Ya son preguntas y respuestas. Bien. En relación a la lesión miocárdica, pues vemos que tiene una importancia muy grande porque puede afectar las zonas de las coronarias, puede hacer que se desprendan lo que serían los ateromas y pueden provocar infarto, pero por sí mismo el virus puede condicionar una miocarditis, puede alterar la contractilidad del corazón, puede generar una excitabilidad intensa y provocar arritmias cardíacas. Y sobre todo con el funcionamiento de la fracción de eyección, o sea, lo que expulsa el corazón, también puede tener un efecto muy intenso. Y es, ya casi para terminar, es la cuestión que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Como sabemos, los vasos sanguíneos tienen una cantidad extensa por todo el cuerpo, hay una detonación de inflamación y lo que habíamos comentado, el efecto de la hipoxia sostenida para este tipo de manifestaciones. La fase de la coagulación, como vemos, la formación de los trombos, el apelotonamiento de los eritrocitos, el taponamiento de pequeños vasos. En esta etapa nosotros hemos intervenido ya un poquito tarde en 2 ocasiones porque los pacientes ya habían estado en otros lugares tratándose y pues tuvimos que amputar dos extremidades. Podemos bajar la guardia. ¿Qué se les da de tratamiento? Es escalonado y es por la cuestión de lo que sería la gravedad. En este caso, pues los síntomas leves, pues solamente se vigilan, se les da un tratamiento para reforzar su sistema inmune. Yo estoy manejando mucho lo que son los inmunomoduladores, los inmunoreguladores y también lo que sería las polivacunas o los extractos bacterianos. En las personas que ya tienen ciertos síntomas, pues damos, pues si tienen fiebre, les damos un antipirético, si tienen alteraciones de la ventilación, o sea que tuvieran hipoxia, que le detectáramos a través de lo que sería el oxímetro de pulso, les manejaríamos ya un tratamiento específico a base de acitromicina, pues ivermectina, pero también les damos un modulador de su sistema inmune. En los casos graves, pues ya hay algunos que hemos manejado en casa, pero la mayoría cuando ya tiene falla orgánica, hipotensión o cambios en el ritmo cardíaco, es forzoso que se vaya al hospital. Y bueno, aquí como el resumen vendría la fase preventiva, el medicamento de Epidotimod, los lisados bacterianos. Yo uso mucho el factor de transferencia y bueno, ya en el preventivo directo de pacientes que han estado en contacto con un paciente que ha manifestado los datos, les damos ya ciertos fármacos que tienen efecto antiinflamatorio, analgésico y que impiden la replicación viral, antibiótico y bueno, pues algunos moduladores como el factor. El oxígeno es una parte súper importante cuando ya tenemos un paciente que está manifestando baja en la saturación de oxígeno.
con el objetivo de pues usarlo de manera temprana, impedir el proceso de inflamación, favorecer lo que sería el hecho de que no se produzca más acidez en la sangre y que haya una mejor entrega de oxígeno para que el paciente se autorregule. Si lo estamos desinflamando, se autorregule a través de la toma de oxígeno. Y además equipar con el oxígeno para que no tuviera un consumo excesivo. La parte nutricional es una parte fundamental en el aporte nutricional en el paciente que no puede comer. Se le tendría que dar algún extracto que tuviera proteínas, carbohidratos, lípidos. En el caso de la vitamina E es una cuestión súper importante porque pues también funciona como antioxidante, y la vitamina D que tiene efecto sobre lo que serían las células T, las CD4, así como también pues la activación de la CNK, y puede activar también el sistema de respuesta inmune innata. El drenaje, los ejercicios respiratorios, que es una cuestión súper importante. Perdón. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, aquí es muy importante que no sabemos qué persona va a detonar este proceso inflamatorio. Se habla de que el 5% de la población va a tener un COVID grave, pero yo creo que si se junta la cuestión tecnológica con la cuestión bioquímica, con la cuestión de biomédicas, podemos tener dentro de poco un gen COVID para saber qué persona a través de su exoma completo puede decir, pues tú sí vas a detonar, tú no vas a detonar. Un biobanco de COVID para saber cuáles son los gérmenes más agresivos. Podemos tener modelos matemáticos que podrían predecir por inteligencia artificial quién puede llegar a padecer este tipo de alteración. Un algoritmo de pronóstico genético para hombres y mujeres para saber y pues ojalá aparezca el fármaco junto con la vacuna para tratar de ver si existe la posibilidad de que no se esté expandiendo tanto el COVID. Muchísimas gracias. Doctor Cruz, muchísimas gracias.